Shalom. Les saluda el israelita. Hoy les presentamos el estudio, Apuntes de Gálatas parte 2. Entonces, vayamos a Gálatas ahora y veamos qué nos dice en verdad. La palabra justificado en estos pasajes significa satisfacer la justicia, y calificar o considerar como inocente a uno que cometió un crimen. Es similar al indulto o al perdón del gobernador. Mantenga este concepto de la palabra justificado en mente a medida que continuemos con nuestro estudio. Comenzaremos con los versos que comienzan y finalizan el tono y el contexto del emisario Saúl en su respuesta a cualquier pregunta que le fue manifestada y enviada en el libro de Gálatas. En Gálatas 3, él dice, verso 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación la buena nueva que predico entre la gente de las naciones. Verso 3, mas Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Luego él se desvía a varias analogías en los capítulos 2, 3 y 4, y concluye sus analogías en capítulo 5, 2, 4, con 5, 2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Masiaj. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de los sacrificios. Verso 4, del Masiaj os desligasteis, los que por la ley de los sacrificios se justifican, del favor han caído. Verá, toda la presentación del emisario Saúl es para mostrar que es aquello que nos justifica, esto es, que satisface el requerimiento de la justicia, y nos califica como inocentes en cuanto a nuestros pecados pasados. No es en cuanto a si la Torá de Yahuwah está abolida o no, lo cual hemos explicado antes. Y no es sobre si la circuncisión, la cual es parte del pacto de Emuná hecho con Abraham, está abolida o no, porque en Hechos 16, 3, el emisario Saúl llevó a Timoteo, quien era griego, a circuncidarse. Y en Romanos 2, 25 y 3, 2, el emisario Saúl dice que la circuncisión aprovecha en todas maneras, si usted obedece la Torá de Yahuwah. Es completamente sobre qué lleva a cabo la justicia en nuestro beneficio concerniente a nuestras violaciones pasadas de la Torá, y que no recibimos un perdón por nuestros crímenes pasados porque somos buenos y obedientes ciudadanos para con la Torá luego de que hemos cometido nuestro crimen. No, recibimos el perdón porque el gobernador, a partir de su gracia y misericordia, consideró nuestra deuda paga, y nos calificó como inocentes en cuanto a nuestros crímenes pasados. Entonces, ¿por qué el emisario Saúl circuncidó a Timoteo pero no se sintió obligado a circuncidar a Tito, que ambos fueron griegos? En Hechos 15, 1, nos es revelado que algunos creyentes, probablemente esenios o fariseos, enseñaban que un gentil no puede recibir salvación. Esto es, que no podría ser absuelto o perdonado de sus pecados, a menos que primero reciban la circuncisión de la conversión que les permitiría tomar parte de los sacrificios en el templo. Y aparentemente los gálatas corrían con estas mismas personas. En cuanto a la frase, obras de la ley. Estas frases son un concepto a idioma hebreo que siempre hacen referencia al sacrificio de un animal realizado en el templo, y las leyes de hombres y sus tradiciones alrededor de este sistema, y nunca a las instrucciones de la Torá. Porque, y como dije, ninguno es perdonado y declarado inocente por medio de sus buenas obras, obedeciendo la Torá, o por medio de sacrificios de animales. Únicamente satisfaciendo la penalidad requerida para justicia compensa la deuda que se debe concerniente a los pecados de uno. Y solo un perdón elimina el legajo de la culpabilidad de uno. Y la circuncisión para la conversión es una obra, tradiciones de hombres, no un perdón o el pago para el pecado. Pero nuestro pueblo siempre supo estas cosas. Yahuwah usó a nuestro pueblo para escribir las escrituras en nuestro idioma hebreo. Entonces, si todos sabemos estas cosas por la misma enseñanza de la Torá de Yahuwah, entonces, ¿por qué estos esenios o fariseos pensaban diferente? Ellos pensaron de manera diferente porque Yahuwah le dio el plan de salvación a nuestro pueblo por medio de Abraham. Este plan fue revivido por medio de Mosé, como está escrito en Hebreos 4, 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de emuná en los que la oyeron.
Esta buena nueva, evangelio, de salvación fue entonces preservada por medio del reino tribal de Yahuda, y referido como la emuná, o el camino. Y todos aquellos que practicaron la emuná se conocieron como Yehudim. Y como Yahushua declaró en la buena nueva de Juan 4:22. 4:22. La salvación viene de los Yahudim. Esto es, la mayordomía de la buena nueva de salvaciones de los Yahudim. Esta emuná y mayordomía al mismo tiempo permanecieron bajo la influencia de los hijos de Israel hasta la destrucción del templo en los años 70 DM, 40 años después de la primera venida de Yahushua. Desde entonces, ha sido dividida e infiltrada en las dos religiones vacías de la Torá, la moderna cristiandad y el judaísmo contemporáneo. Pero mientras era aún la preeminente religión, judaísmo, una de las cosas que se debía hacer para oficialmente convertirse a la emuná, era que usted debía circuncidarse. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el pacto con Abraham, y revivido por medio de Mosé, declaraba que se debía hacer. Pero no con el propósito de ser justificado o absuelto. Esta circuncisión ordenada a Abraham y a Mosé era que se debían circuncidar al 8º día después de sus nacimientos, una edad donde el tema de salvación es totalmente irrelevante. Pero los nuevos creyentes que entraban en el redil eran hombres grandes. ¿Cómo entonces un hombre grande se circuncida al 8º día? Él no se circuncida. Y si Abraham tenía 90 años de edad, y por lo tanto era mayor que 8 días cuando fue circuncidado, como también lo fueron la mayoría de los hombres de su casa. Sin embargo, su circuncisión ocurrió 430 años antes a la introducción del Coanín levítico, mostrando claramente que la circuncisión del pacto de Abraham no estaba relacionada de ninguna manera con el Coanín levítico. Ni tampoco era un requerimiento para la salvación, o para la participación de los sacrificios de animales, porque Abraham mismo ofreció sacrificios previamente a su entrada en el pacto de la circuncisión. Bereshit 12, 8, 13, 4, 15, 7, 11. Al igual que Abel y Noaj, también son recordados como habiendo ofrecido sacrificios antes de la circuncisión, y previamente al Coanín levítico. Bereshit 4, 4, 8, 20. Entonces, la circuncisión que el emisario Saúl hacía referencia no es la circuncisión del 8º día ordenada a Abraham y a Mosé en la Torá, o ningún otro tipo de circuncisión, sino que es la circuncisión de los tradicionalistas, aquellos de la circuncisión requerían para la conversión oficial de la versión institucionalizada de la emuná que todo gire alrededor del Coanín levítico acompañado por los sacrificios. Una institución que estaba agonizando porque aquellos líderes que abiertamente aceptaban a Yahushua como el Masías eran echados fuera de sus posiciones de liderazgo. Y la emuná, como una institución, consecuentemente, se convirtió en una tumba para los no creyentes y se quedó así hasta este día. Abraham tenía 90 años de edad cuando fue circuncidado, pero él fue justificado, perdonado y absuelto, mucho antes que fuera circuncidado. Entonces su circuncisión no tenía nada que ver con lo que la Torá requería para satisfacer la justicia, o con la provisión para el perdón o para el indulto de los pecados pasados. Pero, Gálatas 3, 26, 29 dice que ustedes todos son hijos de Yahuwah a través de la emuná en la obra de Yahushua, por medio de la justificación pago, perdón e indulto, que él proveyó. Y que si usted pertenece a Yahushua, entonces usted es descendiente de Abraham, y heredero de acuerdo a la promesa. Y este es todo el punto sobre el cual escribió el emisario Saúl en el libro de Gálatas, para mostrar qué nos perdona y qué no. Y fue escrito con el propósito de dirigirse al mismo asunto que fue presentado en Hechos 15, 1, 2. Y parte de la analogía que él usa para aclarar su punto concerniente a Hechos 15 es por medio de la muestra sobre la forma en que el don de Ruach HaKadosh fue recibido. Ahora bien, antes de que continuemos, aclaremos que más no nos justifica, no nos perdona o no nos indulta, porque el emisario Saúl también está por usar este asunto en otra analogía para demostrar el mismo punto. Probablemente usted no lo acertó, pero si acertó expiación acertó correctamente. Es asombroso cuán predominante está el concepto de recibir la expiación por nuestros pecados por medio de Yahushua.
Apunte sobre Gálatas segunda parte. Pero, ¿sabía usted que las palabras expiar y expiación no están mencionadas una sola vez en el pacto renovado excepto en la versión en inglés del King James en Romanos 5:11? La palabra expiación, la cual fue traducida de la palabra griega katayag, que significa reconciliación, y no expiación. Y en la versión Reina Valera en castellano en la versión es 1909, 1960 revisada y 1995 de estudio en Hebreos 2:17, la palabra expiar, la cual fue traducida de la palabra griega hilaskomai, que significa hacer reconciliación y no expiar. Sin embargo, el concepto de expiación es por medio del Tanaj, el antiguo pacto. Y en hebreo esta palabra significa hacer restitución, reparar daños o heridas, o cancelar o apaciguar el enojo. Y de alguna manera esta expiación recibida por medio de la sangre de los sacrificios ha sido torcida a través de las traducciones erróneas a lo largo de los siglos, para asociarla con la justificación recibida por medio de Yahushua. Pero los conceptos de expiación y justificación son dos cosas diferentes. Expiación puede satisfacer y cancelar una deuda, pero hace nada para calificar a uno inocente en cuanto a su conducta pasada. Sin embargo, justificación, perdón e indulto, sí lo hace. Expiación es como pagar un préstamo que se dejó de cumplir con sus pagos. Pero la justificación, es como tener el antecedente de su incumplimiento en cuanto al pago del préstamo removido de su legajo. Expiación es como la restitución que usted paga para reparar una injuria causada por el crimen que usted cometió. Pero la justificación es como recibir el perdón o el indulto que causa que su crimen sea completamente removido del legajo de la corte. Y la sangre de la expiación, obtenida por medio de los sacrificios de animales, ¿de qué manera es como la circuncisión de la conversión? Es una obra de la ley. Esto es una actividad relacionada específicamente, y excepcionalmente dependiente de, la existencia del Coanín levítico. Pero no como la circuncisión, expiación puede realmente cancelar una deuda. Por otra parte, aunque la expiación le provee el pago la restitución de sus deudas, es inferior a la justificación que realmente elimina el legajo de sus deudas amén del pago de las mismas. Expiación y justificación también difieren en que la expiación es lo que la parte culpable hace para hacer el pago en cuanto a la deuda que la misma debía, pero la justificación es lo que el gobernador hace en nombre de la parte culpable a pesar de su deuda. Entonces la circuncisión es una obra que lo marca como uno que ha entrado en el pacto de Abraham. Expiación, una obra que uno realiza de acuerdo al mandamiento de Yahuwah para hacer el pago y la restitución por los pecados de uno dentro de pacto. Y la justificación un acto completamente de gracia y compasión del presidente o del gobernador para absolverlo a usted de su culpabilidad, y calificarlo como inocente dentro de ese pacto concerniente a sus condenas pasadas, con la condición que usted salga y no peque más. Y entonces como dice Gálatas 2:16-19, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, perdonando o absuelto, por medio de la sangre de los animales o por medio de la circuncisión, sino por la fe en Yahushua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yahushua HaMashiach para ser justificados, perdonados, y absueltos por la emuná en el Mashiach por medio de su sangre, por medio de la expiación de sangre o circuncisión, por cuanto, por circuncisión y expiación de sangre de animales, nadie será justificado, perdonado o absuelto. Verso 17. Y si buscando ser justificados, absueltos y perdonados en el Mashiach, también nosotros somos hallados como violadores de la Torá y pecadores, ¿es por eso Yahushua ministro de violadores a la Torá? En ninguna manera. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, soy yo el que me hice violador de la Torá, transgresor me hago. Verso 19. Porque yo por la Torá de Yahuwah, soy muerto para la ley del pecado, a fin de vivir para Yahuwah. Ahora para clarificar qué es lo que Gálatas 2:19 en verdad dice. Vayamos a Romanos y clarifiquemos exactamente a cuál ley hemos muerto, y a cuál vivimos. Comencemos con Romanos 8:2, verso 2. Porque la Torá de la Ruach de vida en Hamashiach Yahushua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos aquí una Torá de vida relacionada a Yahushua, y una ley de pecado relacionada a la muerte.
Vaya a Romanos 7, 25, donde el emisario Saúl dice, verso 25. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Yahuwah, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces vemos aquí nuevamente otro contraste que muestra que la Torá de Yahuwah, y la ley del pecado, son dos cosas diferentes. De hecho, en Romanos 7, 7, 12, 13 el emisario Saúl dice, verso 7. La Torá de Yahuwah es pecado. En ninguna manera. Verso 12. De manera que la Torá de Yahuwah a la verdad es Kadosh, y el mandamiento Kadosh, justo y bueno. Verso 13. Luego la Torá de Yahuwah que es buena, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Es la paga del pecado la cual trae la muerte, como está escrito en Romanos 6, 23. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Es la ley del pecado la cual trae consigo la muerte, no la Torá de Yahuwah. La palabra Torah significa instrucción. Y Yahuwah tiene instrucciones para su pueblo, y Satán tiene también instrucciones para su pueblo. La una provee para el ruaj y naturaleza generosa, y la otra provee para la carne y naturaleza egoísta. La instrucción de Yahuwah dirige a todos aquellos que la siguen hacia el camino de vida. Y la instrucción de Satán, la ley del pecado, dirige a todos aquellos que la siguen hacia la carretera de la muerte. Como dice el emisario Saúl, en Romanos 7, 14, verso 14. Porque sabemos que la Torá de Yahuwah es ruaj. Y en Romanos 8, 6, verso 6. Pero el ocuparse de la ruaj es Chaim ve Shalom. Y nuevamente, ¿qué dice Romanos 8, 2? Que la Torá de Yahuwah es vida. Verso 2. Porque la Torá de la ruaj de vida. Y en Romanos 8, 7, que solamente la carne, la mente sin Torah es la que se opone a la misma. Entonces si usted se opone a la misma, usted aún está muerto en sus pecados, en sus violaciones a la Torá. De hecho Devarim 30, 11, 20 y 32, 44, 47, declara lo mismo. Que obedecer a la Torá de Yahuwah nos trae vida, pero el quebrarla, esto es, obedecer la ley del pecado nos trae muerte. Entonces Gálatas 2, 19, verso 19. Porque yo por la Torá soy muerto para la Torá, a fin de vivir para Yahuwah. Entonces por medio de una ley hemos muerto a la otra ley para que vivamos, y los versículos recién citados de Romanos declaran que la Torá de Yahuwah es Kadosh, justa y buena. Que es ruaj y que esta Torá de la ruaj es la que da vida. Y que finalmente, la ley del pecado es la que lleva a la muerte, no la Torá de Yahuwah, porque la Torá de Yahuwah no es la ley de muerte de pecado, la cual proviene de Satán, sino que es la Torá de vida. Entonces, ¿a cuál ley hemos muerto? A la Torá de Yahuwah la cual es ruaj hakodesh y lleva a la vida, o a la ley del pecado que lleva a la muerte. Vaya a Romanos 6, 2, 6, verso 2. Porque los que hemos muerto, a la violación de la Torá de Yahuwah, ¿cómo viviremos aún, continuando violando el Torá de Yahuwah? Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado juntamente con Yahichua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no que la Torá de Yahuwah sea destruida, sino que el cuerpo del pecado sea destruido. No es de la Torá de la cual hemos sido liberados, sino de la violación del Torá, que lleva a muerte eterna. Romanos 6, 10, porque en cuanto murió Yahushua, al pecado murió una vez por todas, para quien cree, mas en cuanto vive, para Yahuwah vive. Entonces Gálatas 2, 19, más precisamente, dice que yo, por medio de la Torá de Yahuwah, he muerto a la ley del pecado, para que yo viva para Yahuwah. Retrocedamos a Romanos 6, 11, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Yahuwah. ¿Y qué fue lo que hizo Yahushua? Él enseñó y vivió la Torá de Yahuwah. Lo cual, entre paréntesis, es exactamente el por qué él era sin pecado. Porque él nunca violó o enseñó en contra de la Torá. Vayamos a Romanos 6, 20, verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué es pecado? Violación del Torá, eras libres acerca de la justicia. Teilim 119, 172, declara que los mitzvot de Yahuwah son justicia. Y en Devarim 6, 25, que la Torá de Yahuwah es justicia para nosotros cuando la obedecemos.
En Romanos 2, 26 y 8, 4, el emisario Shaul habla sobre la justicia que proviene de la Torá, y él dice en Romanos 6, 20, que cuando usted vive una vida de pecado, una vida en oposición, y contraria a la Torá, que usted es liberado en cuanto a la justicia contenida en la Torá. Shaul entonces vuelve y dice en Romanos 6, 21, exactamente el siguiente versículo. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué cosas? Las cosas pecaminosas que usted solía hacer fuera de, y contrarias a, la Torá, cuando vivió aquello que usted pensaba que fue la así llamada vida de libertad. Pero ahora siendo libres del pecado, no de la justicia, sino, de la violación de la Torá, y convertidos en sirvientes de Yahuwah, ahora sus frutos son de Kedusa, con el resultado final, la vida eterna. Y, la Torá de Yahuwah es que es Kadosh, justa y buena. No tiene sentido que aquello que es Kadosh sea usado para dirigirnos a la Kedusa, y aquello que es bueno, a la bondad, y aquello que es justo y Kadosh, a justos y Ruahim. Las sagradas escrituras también enseñan que la Torá es verdad. Entonces si aquello que es Kadosh nos puede dirigir a la Kedusa, aquello que es verdad nos puede dirigir a la verdad. ¿Qué más podemos decir sobre la Torá e instrucciones de Yahuwah? Teilim 19 dice que su Torá es perfecta, que hace volver el alma, y Yahuwah nos dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Entonces, ¿cómo nos convertimos en perfectos? Bueno, si aquello que es Kadosh nos enseña Kedusa, entonces aquello que es perfecto nos enseñará cómo convertirnos en perfectos. Entonces las sagradas escrituras dicen que la Torá de Yahuwah es perfecta, es justicia, es Kadosh, es justa, es buena, es verdad, es Ruach, y nos define para con nosotros el camino de la vida. Pero las mismas escrituras también enseñan que la ley del pecado, la cual es la violación del Torá y en completa oposición a la Torá, nos lleva hacia la muerte eterna. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia cristiana dicen por ahí? La misma vaya enseña a todos que su ley, la Torá, la cual es perfecta, justa, justicia, Kadosh, buena, verdad, y dadora de vida, Ruahim, y la cual el Mashiach mismo dijo que no fue abolida, ha contradecido las palabras de Yahushua, diciendo que ha sido abolida y clavada en la cruz. Cuanto más anti-Mashiach y anti-semita puede una doctrina convertirse como lo es el cristianismo. Como Shaul dice en Romanos 6, 1, verso 1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos violando la Torá para que su gracia abunde? Yahuwah no lo permita. Usted también puede decir de la misma manera, vayamos y cometamos más crímenes para que de ese modo recibamos más perdón del gobernador. Qué errónea doctrina es la que las personas y las iglesias van desparramando por ahí. No existe duda del por qué los judíos no responden a las buenas nuevas, porque no lo han escuchado aún. El emisario Shaul se acercaba a los Yahudim con Torá en manos en su mismo tiempo. Sí, sostengo la ley completamente, pero no dejo de lado la gracia del gobernador, porque si él enseñaban estas mismas herejías. En Romanos 3, 8, él llama esta herejía calumnia, y declara que aquellos que enseñan tal calumnia serán justamente condenados. Aquí está Gálatas 2, 19, clarificado. Verso 19. No les digo, porque yo por la Torá de Yahuwah, por medio de la ley de vida soy muerto para la ley del pecado a la ley de la muerte, a fin de que yo pueda vivir mi vida ahora para Yahuwah. Entonces el emisario Shaul es un minucioso maestro y defensor de la Torá. Pero en Gálatas 2, 21, él clarifica. 2, 21, no desecho la misericordia de Yahuwah. Pues si por la Torá de Yahuwah fuese la justicia, entonces por demás murió Yahushua. Ahora espere un segundo, Aleph. Usted acaba de decir hace un rato que los mandamientos de Yahuwah son justicia, y que los mismos nos llevan a la justicia, pero ahora el emisario Shaul acaba de decir que si la justicia viene por medio de la Torá de Yahuwah, entonces por demás murió Yahushua, y sin ningún motivo. Usted se está contradiciendo, Aleph. Bien amigos, no me estoy contradiciendo, y tampoco las escrituras, o el emisario Shaul mismo, quien hizo esta declaración, no yo. En las escrituras existen dos tipos de justicia. El primer tipo de justicia es lo que uno recibe por simplemente hacer aquello que es correcto. Como está dicho en 1 Juan 3, 7.
3:7 Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Yahushua es justo. Pero el segundo tipo de justicia es muy similar a la palabra justificación, la cual significa ser absuelto o perdonado, y es una justicia que solo nos puede ser otorgada por medio de la misericordia y gracias de alguien que es mayor que nosotros, para así limpiarnos de nuestra pasada deuda o crimen. El primer tipo de justicia es aquella que proviene de la obediencia a la Torá. Es una justicia que podemos crear por nosotros mismos por medio de la obediencia y fidelidad. Pero el segundo tipo puede ser solamente recibido por medio de la misericordia o el perdón de otro. En otras palabras, la justicia de la Torá es como la justicia que un norteamericano recibe al obedecer las leyes del país, y al no ser cómplice de una actividad criminal. Pero la justicia recibida a través de Yahushua apartada de la Torá de Yahuwah, es como la justicia recibida en un convicto quien fue perdonado por el gobernador y que tuvo su legajo sellado y destruido. La declaración del emisario Saúl en Gálatas 2:21 es como decir, indulto y el perdón provienen por medio del hecho que sea un ciudadano obediente a la ley, entonces el perdón del gobernador será vano. Verá, perdón e indulto son para los culpables, no para los inocentes. Solo hablo según las analogías del emisario Saúl y las convierto en hechos contemporáneos. Los traductores podrían haber hecho algo similar, pero a ello les hubiera requerido que cambien sus teologías. Y esto es algo que la corriente principal de la religión nunca hará, y que es cambiar sus teologías para conformarse en la verdad. Pero volviendo ahora a la justicia que proviene de la Torá, el único problema con ese tipo de justicia es que las sagradas escrituras declaran que somos culpables por haber violado su Torá de vida. Somos todos culpables por haber cometido el pecado en un tiempo u otro, y la paga del pecado es muerte. Y esto tiene sentido, que si usted viola la ley de vida, que el resultado sea la muerte. Es igual a que si usted salta desde un avión a 2 kilómetros de altura sin un paracaídas. Las consecuencias cuando usted golpea la tierra serán la muerte. Aquel paracaídas será la ley de vida, pero usted violó esa ley y por lo tanto, murió. Una teología muy básica. Pero verá, Yahuwah no quiere que nosotros muramos, sino que tengamos vida eterna. Entonces Él creó una forma de justicia, un paracaídas, la cual sería recibida por nosotros concerniente a nuestros crímenes espirituales pasados. Esa justicia nos llegó en forma de un indulto o perdón a través del Mashiach Yahushua. Y al igual que el perdón del gobernador, una vez que usted lo recibe se espera que usted salga y no peque más. Ahora vamos a continuar nuestra investigación del libro Gálatas, comenzando con el capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, se lee como a continuación. Verso 1. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Hamashiach Yahushua fue ya presentado claramente entre vosotros como sacrificado? 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis la Ruach por las obras de la ley, o por el oír con emuná? Verso 3. Tan necios son. Habiendo comenzado por la Ruach ahora van a acabar por la carne. En la parte 1 de Gálatas hemos demostrado cómo Saúl se dirigió a las cuestiones de la circuncisión con el propósito de la liberación-salvación. Un debate que estaba dirigido en Hechos 15:1. Y como su oposición al tema de la circuncisión con el propósito de la liberación, salvación, fue porque, como él mismo declaró, el hombre no es justificado, esto es, no es perdonado o absuelto de sus pecados pasados como resultado de cualquier obra buena que pudiera haber hecho, sino solo por medio de la bondad y misericordia de Yahushua y su Padre. En la parte 2, entramos en el concepto del indulto y del perdón un poco más profundamente, y entonces vimos cómo Saúl modifica su presentación al declarar que siendo absueltos de nuestros delitos pasados en contra de Elohai y en contra de los hombres no significa que podemos salir y continuar pecando. Porque al construir aquello que fue eliminado y destruido a través del perdón de Elohai nos llevará a convertirnos nuevamente en culpables. También hemos hablado sobre el hecho de que la manera para morir a la ley del pecado es a través de la obediencia a la Torá de Yahuwah, no a través de la desobediencia a la misma. Y que nosotros, como convictos perdonados y absueltos, debemos ahora salir afuera a partir de ahora y conducirnos como ciudadanos obedientes a la Torá, no como criminales y pecadores.
Shaul retrocede entonces a su tema principal por medio de la aclaración, que este concepto de vivir una vida de obediencia a la Torá luego de haber sido perdonados y absueltos, no deja de lado la gracia de Yahuwah, sino que simplemente significa que el perdón y el indulto no provienen por medio de nuestra obediencia, sino por medio de la gracia de Yahuwah, a través de su misericordia y perdón. En el capítulo 3, Shaul procede y continúa con su siguiente ejemplo sobre cómo la función del perdón y del indulto difiere de la función de las obras a través de la pregunta cómo recibieron la inmersión de la Ruach HaKadosh. Por las obras llevadas a cabo en la carne, o a través del indulto y el perdón por medio de la fe en la ofrenda por el pecado de Yahushua. Al igual que Abraham le creyó a Yahuwah y le fue contado por justicia. Existe una justicia que se obtiene aparte de las obras de la ley, aparte de los sacrificios de animales y con la adherencia a las tradiciones de hombres. Es la justicia que recibimos concerniente a nuestras violaciones pasadas de la Torá, la cual puede ser recibida únicamente a través de la aceptación de Yahushua como nuestra ofrenda por el pecado. No que la justicia de la Torá haya sido abolida, sino que la justicia de la Torá es acreditada únicamente cuando se obedece a la Torá, pero que no es, y no puede ser acreditada para con nosotros cuando la desobedecemos. Como un ejemplo podemos observar a Abraham y ver que Abraham tuvo ambos tipos de justicia, pues está escrito en Bereshit 26, 1, 5. Que el pacto con Abraham pasó a Isaac porque Abraham obedeció la voz de Yahuwah, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus tiempos señalados, y su Torah. Esto es, él fue justo en cuanto a los mandamientos de la Torá, pero también fue justo concerniente a la fe en la promesa de Yahuwah sobre la redención de la raza humana a través de la simiente prometida de Hamashiach Yahushua, que perdonará e indultará a ambos, a él y a nosotros, por nuestros pecados pasados en contra de Yahuwah. Esto es, a nosotros, al igual que a Abraham, se nos acredita un tipo de justicia que proviene a través de la obediencia a la Torá, pero concerniente a nuestras violaciones de la Torá pasadas, nosotros, al igual que Abraham, ponemos nuestra emuná en la justicia que nos es provista por medio del sacrificio de Yahushua por causa de nuestros pecados pasados, y esta justicia, la cual fue provista separadamente de la Torá, no fue provista como reemplazo de la Torá, sino como complemento de la misma. Entonces, volviendo a la pregunta. ¿Hemos recibido la Ruach HaKadosh a través de nuestras obras de sacrificios de animales o circuncisión, o por medio de la obediencia a la Torá? ¿O la recibimos por medio de la emuná en el perdón e indulto que nos fue provisto a través de Yahushua? Bien, veamos el legado de las Sagradas Escrituras. Abraham fue obediente a la Torá. Él fue circuncidado. Circuncidó a Isaac al 8º día. Y hasta donde las obras llegan, él ofreció holocaustos y sacrificios. Y todo ello en el tiempo presente de su vida. Abraham también creyó en la simiente prometida del Mashiach, la obra de Yahuwah, por medio de quien todas las naciones de la tierra serían benditas por la Torá, en lugar de ser maldecidas por la misma. Todo tiempo presente para Abraham. ¿Recibió Abraham la inmersión de la Ruach HaKadosh en su vida? No. ¿Y qué hay sobre Mosé? También fue circuncidado, ofreció holocaustos y sacrificios, y obedeció la Torá irreprensiblemente en cuanto a su conducta en su tiempo presente, y creyó en la simiente prometida del Mashiach que había de venir, lo cual era tiempo futuro para Mosé. Del mismo modo todos los profetas, Seher Yahu Yosef al igual que los 12 Talmidim, fueron también circuncidados al 8º día, ofrecieron sacrificios, y obedecieron la Torá tiempo presente. Y creyeron en la simiente prometida que había de venir, tiempo futuro. Ninguno de ellos recibió la inmersión de la Ruach HaKadosh hasta que el tiempo futuro de estos creyentes fue materializado. ¿Tiempo futuro hasta cuándo? Hasta que Yahushua la simiente prometida vino, y murió, y se levantó de la tumba. Una vez que el tiempo futuro de la simiente de Yahushua se convirtió en tiempo presente, entonces, y solo entonces, la inmersión de la Ruach HaKadosh fue dada. Y solamente luego de que la plenitud de la buena nueva haya sido restaurada,
Al igual que la inmersión de la Ruaj no será derramada en su plenitud una vez más en nuestra generación hasta que la buena nueva será restaurada por los dos testigos de Revelación 11. Todos nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, todos los profetas, y todos los discípulos y todos aquellos que creyeron, y obedecieron la Torá, ofrecieron sacrificios, y han sido circuncidados a lo largo de los siglos, y ninguno de los mismos recibió alguna vez la inmersión de la Ruaj HaKadosh como resultado de alguna de esas cosas, como resultado de algunas de esas obras o actos de obediencia. Sí, no sucedió hasta que la simiente prometida de Hamashiach Yahushua había venido, y muerto, y había sido resucitado, en ese entonces fue dada la Ruaj. Y no fue sino solo entonces, que alguno de nosotros recibió el perdón o el indulto por nuestros pecados. Punto clave, hasta ese tiempo todo lo que pudimos recibir, todos nosotros, era la expiación por nuestros pecados, que solo cancelaba la deuda de uno para satisfacer el requerimiento de justicia, pero que no podía expurgar el legajo criminal de uno de los archivos públicos como el perdón y el indulto lo hacen. Pero tome nota también de que todos aquellos que recibieron la inmersión de la Ruaj HaKadosh eran de hecho ciudadanos obedientes a la Torá, y que se habían arrepentido de sus violaciones pasadas de la Torá. Y la Ruaj no les fue suministrada porque fueron ciudadanos obedientes a la Torá, sino porque es aquellos que se comprometen al arrepentimiento y a realizar aquello que es bueno, que Yahushua, nuestro gobernante inmensurable, facilita el perdón y el indulto. Como está escrito en Maase 5, 32, verso 32. Y también la Ruaj HaKadosh, la cual ha dado Yahushua a los que le obedecen. Esto es, no aquellos que están comprometidos a vidas criminales, vidas de violación a la Torá, sino aquellos que están con remordimiento y que se comprometen a cambiar para bien, y a hacer aquello que es correcto. Verá, la Ruaj no podría suministrarse hasta que hayamos sido perdonados e indultados por medio del Adam de Yahushua. Hasta que Yahushua, la simiente prometida, y nuestro gobernante haya venido. Porque la Ruaj puede morar solamente en un templo que haya sido purificado y lavado. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no podíamos recibir la Ruaj HaKodesh hasta que Yahushua haya venido? Porque todos habían pecado y caído del acabot de Yahushua, y por lo tanto no estaban en condiciones para recibir la Ruaj HaKadosh hasta que hayamos sido calificados como inocentes, por medio del perdón y del indulto a través del sacrificio de Yahushua, a través de la purificación y el lavamiento por su sangre. La sangre de toros y becerros podía solo cancelar nuestras deudas. Pero no podía nunca llevarse nuestros pecados, no podía nunca llevarse nuestro legajo criminal o nuestro legajo de culpabilidad. Fue Yahushua quien nos calificaría como inocentes concerniente a nuestras culpas pasadas, y por lo tanto no fue hasta que Yahushua vino que ni siquiera el justo Noah, el justo Abraham, o el justo Mosé, podrían ser bendecidos con la morada de la Ruaj HaKadosh dentro de sí. Y del mismo modo, no fue sino hasta Yahushua que podíamos ser indultados y perdonados para también ser calificados para la inmersión de la Ruaj HaKadosh, y ser guiados hacia la promesa de Yahushua dada a Abraham y a sus descendientes, los hijos de Israel. Los hijos a los cuales usted pertenece, si usted obedece la Torá y tiene el testimonio de Yahushua. Entonces con estas cosas en mente, los siguientes pasajes en Gálatas 3 y 4 comenzarán a tener más sentido. Pero antes de que continuemos, dejemos en claro que no solo la Torá enseña sobre varios tipos de obras, sino que también nos enseña Emuná y las buenas nuevas de salvación mismas. Ahora bien, concerniente a Yahushua en Juan 1, 45 está escrito, 1, 45 hemos hallado aquel de quien escribió Mosé en la Torá, así como los profetas, a Yahushua de Nazaret, el hijo de Yosef. Y en Yohanan 5, 39 está escrito, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras de aquellos tiempos, por supuesto, siendo la Torá, los profetas, y los escritos. Y concerniente a la buena nueva, en Hebreos 3, 17. Hasta 4, 2, está escrito que la buena nueva fue predicado a Mosé y a aquellos en el desierto al igual que a nosotros, y en Gálatas 3, 8, que Abraham, quien vivió varios siglos antes de Mosé, también escuchó la buena nueva.
Y concerniente a la emuná, en Matitiao 23 está escrito que el peso de los asuntos más importantes de la Torá son la justicia, misericordia, y emuná. Así es emuná. La Torá nos enseña no solo sobre quién es Yahushua, y quién será, y sobre la buena nueva concerniente a él, sino que también nos enseña sobre la fe. Entonces, si la Torá nos enseña sobre Yahushua, y nos enseña sobre la fe, y nos enseña sobre la misma buena nueva, entonces, ¿cómo puede estar abolida? Bueno, quizás ha sido abolida, en las vidas de creyentes carentes de emuná, y quizás es tiempo de que nosotros, como creyentes fieles, restauremos estas enseñanzas, al igual que el resto de las enseñanzas de la Torá. Entonces vemos como las obras de la Torá, y la emuná, la cual también es enseñada por la Torá, son dos elementos diferentes de la misma cosa, que de ninguna manera se cancelan entre sí, sino que meramente desempeñan diferentes funciones de diferentes aspectos del mismo Besorot. Vayamos a Gálatas 3:5, verso 5. Aquel, pues, que os suministra la Ruaj, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por la circuncisión requerida para poder participar de los sacrificios en el templo, y los sacrificios, o por el oír con emuná, la cual hemos demostrado que también es enseñada por la Torá. Al igual que Abraham le creyó a Yahushua y le fue contado por justicia. La creencia de Abraham aquí le es contada por justicia, pero aún Bereshit 26:5 declara que Abraham era obediente a la Torá. Y es obvio que su obediencia no anula la fe, ni anuló la gracia de Yahushua sobre él. Y nadie llama a Abraham legalista por combinar su fe con la obediencia a la Torá de Yahushua. Entonces debe ser claro ahora que Gálatas no enseña que la emuná reemplazó la Torá o que la Torá ha sido abolida, o que está en oposición a la emuná de alguna manera. No tiene nada que ver con estas imposiciones de interpretaciones tradicionalistas. No, los escritos de Saúl en este libro son simplemente sobre qué nos perdona y nos absuelve, y sobre qué trae consigo la bendición de la Ruaj y la promesa dada por medio de Abraham, para con nosotros. Gálatas 3:7-9, verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de emuná, estos son hijos de Abraham. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Yahushua había de perdonar e indultar a las naciones por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. De modo que los de la emuná son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿qué significa ser bendecido, y cómo recibimos la bendición? La bendición está en oposición a la maldición. Y las Sagradas Escrituras declaran que la bendición se obtiene por medio de la obediencia a la Torá, y la maldición se obtiene a través de la desobediencia a la Torá, por medio del pecado. Entonces, si las Escrituras declaran que todos hemos pecado en un tiempo u otro, sea por voluntad propia o por ignorancia, ¿bajo qué nos sitúa ese hecho, bajo la bendición de la Torá o la maldición? La maldición, por supuesto. Al igual que Saúl declara en Romanos 7:10, que la Torá de Yahushua que debía traerme vida, esto es, debía traerme bendición, me trajo muerte, me trajo maldición, ¿por qué? Por mis violaciones en contra de la misma. Entonces una vez que estoy bajo la maldición, las bendiciones son de ayuda para mí. En otras palabras, el comer saludablemente en realidad me hace bien si fumo cigarrillos y uso drogas. No, en verdad no. Sería mejor no comer saludablemente. Aquello solo significa que atrasaría la maldición un poco más para que se complete el ciclo de la muerte en mí. Y, del mismo modo, si estoy bajo la maldición, significa esto que debo rechazar la bendición. Esto es, si fumo y tomo drogas, y estoy en un estado de salud pobre como resultado a ello, ¿es por eso que debo seguir viviendo mi vida de maldición y no buscar una mejor? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo nos enseñan las Sagradas Escrituras que podemos salir de debajo de la maldición? Nos enseñan a escapar de la maldición por medio del arrepentimiento y la expiación. Pero, ¿es la expiación por medio de los sacrificios de animales que Yahushua dijo que las naciones de la tierra serían bendecidas, o es a través de la simiente de Abraham? Es a través de la simiente de Abraham que Yahushua dijo que las naciones de la tierra serían bendecidas. Y aquella simiente prometida, como Gálatas 3:16 declara, es Yahushua. ¿Y qué hizo Yahushua por nosotros que la sangre de expiación no podía hacer por nosotros?
Él nos indultó y nos perdonó de nuestros pecados, el equivalente de obtener todo nuestro legajo criminal expurgado y destruido. La expiación fue capaz de satisfacer el requerimiento de justicia y cancelar nuestras deudas, pero solo por medio de la justificación. Esto es, por medio del perdón y del indulto, toda evidencia de nuestra previa culpa es eliminada. Es solo a través de este método que nuestras túnicas pueden estar sin ninguna mancha ni arrugas. Shalom. Continuamos adelante.